Entre hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Entre Hilos, un podcast sobre algunos hilos que escribió Daniel Chernilo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo y filósofo. En esta oportunidad vamos a conversar del libro El malestar en la cultura, de Sigmund Freud. ¿Por qué Freud? ¿Qué hay con Freud? Bueno, Freud debe ser de esas figuras que todos hemos escuchado desde muy pequeños, que muchas de sus palabras clave, ¿no?, están hoy día integradas a la conversación cotidiana. Todos hablamos de inconsciente, ¿no?, sin hacer referencia o sin saber de dónde viene, y eso viene de Freud. Y este libro, El malestar en la cultura, que es un libro ya desde el final de su vida. Freud nace en 1856 en una provincia que se llama Moravia, que es parte hoy día de la República Checa. Allá bien lejos. Allá bien lejos, así como perdido, sí, en la República Checa profunda, ¿no? Se va a Viena muy de niño y vive toda su vida en Viena hasta que sale al exilio cuando los nazis anexan Austria el año 38 y muere el año 39, ¿no?, con los inicios de la guerra ya en el exilio en Londres. Y este libro, como les decía, del año 31, ya es de sus libros más de viejo, un poco un testamento tratando de pensar o de resumir todas estas cosas que las que él estuvo trabajando durante 40 años, ¿no?, ya hacia el final de su vida. Es un gran escritor Freud, ¿no? Y este además es un ensayo no tan largo. Hemos revisado Mamotreto, hemos revisado libros medianos. Este es un ensayo. Este es un libro cortito, sí, debe ser unas 60 o 70 páginas. Siempre, ¿no?, en las ediciones viene con alguna introducción que es casi tan larga como el propio libro. Y Freud en ese sentido escribía muchos de sus trabajos, y sobre todo trabajos de este tipo, para un público amplio, que es el público que esperamos nos esté viendo ahora. Es gente que no tiene necesariamente formación académica, sino que está interesada en entender qué es lo que está pasando en la sociedad de su tiempo. Y sin tanto miedo quizás o esa reticencia a meterse en un libro que puede ser muy difícil porque el autor tiene fama de complicado. Y Freud es un excelente escritor. Es un tipo muy entretenido para escribir. Muchos de sus libros, o algunos de sus libros, están escritos casi como en plan de novela de misterio. Te va contando de a poco cuál es la trama y te trata como de ir cautivando. Y en este caso es un libro que trata de decir por qué, si es que la sociedad en la que vivimos tiene cada vez más bienes materiales, ¿no?, hay más opulencia, estamos tan insatisfechos, ¿no?, y estamos tan tristes, tan amargados, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. O sea, ¿por qué surge esta disparidad de que entre más tenemos, ¿no?, más insatisfechos nos sentimos? Una pregunta bien actual, ¿no?, que uno se puede hacer mirando alrededor, diciendo ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estas sociedades que tienen más lucas que nunca, más tecnología que nunca, y sin embargo son bastante miserables en algunos momentos? ¿Qué es el malestar en la cultura? ¿Qué ve Freud ahí? ¿Cuál es el rollo? La tesis de Freud es relativamente simple. Dice que los seres humanos tenemos dos grandes pulsiones, ¿no?, dos grandes fuerzas que nos motivan. Uno es el principio del placer, ¿no? Buscamos hacer cosas que nos producen placer físico, ¿no?, un placer que se siente en la piel y que eso puede ir, ¿no?, de todas las clases de actividades que la gente se puede imaginar. Y al mismo tiempo tenemos una pulsión, dice él, de destrucción, de muerte, donde los actos violentos también generan un tipo de satisfacción, ¿sí?, bien especial. Y lo que dice Freud es que la sociedad tiene que buscar un equilibrio, porque no puede permitir que nos desbandemos ni en la dirección de únicamente buscar el placer, ni, por supuesto, únicamente dejarnos llevar por nuestras fuerzas más destructivas. Entonces, que el malestar en la cultura es que está siempre este equilibrio inestable entre lo que la sociedad necesita para que pueda funcionar, comillas, normalmente, y estas pulsiones que todos tenemos, que son incontrarrestables, que nunca se van a apagar, pero que se van acomodando, ¿sí?, a las necesidades de los distintos momentos. Dos ideas que surgen de esto que estás diciendo. Una es que Freud, además, habiendo inventado o desarrollado una teoría psicoanalítica, trataba con pacientes, o sea, escuchaba gente hablar todo el día, se dedicaba a tratar personas. Debe haber influido también cómo veía lo que ocurría en vivo y en directo con sus pacientes en esta cultura que estaba viviendo alrededor suyo. Sí, sin duda, ¿no? Freud, ¿no?, estudia medicina, después se especializa en psiquiatría, pero no es un académico. Él se gana la vida hasta que se transforma en un autor muy famoso y le pagaban, ¿no?, derechos de autor por los libros. Es un obrero del cerebro. Es un obrero del cerebro, literalmente. Y lo que hacía era atender pacientes. Esa era su principal fuente de ingreso. Esa fue siempre su principal fuente de ingreso. Y en ese sentido, él siempre sostuvo
que todos sus trabajos estaban basados, ¿no?, en la información, hoy día diríamos, en los datos empíricos duros que él recoge permanentemente entre todos sus pacientes, hombres, mujeres, niños, gente de más edad, gente más joven. Por supuesto, y esa es una de las críticas que se le hace a Freud, en general gente más bien de clase media o clase media alta, que tenía dinero para pagar la consulta del doctor Freud. Que eso no ha cambiado mucho. Y eso no ha cambiado. Y en ese sentido, claro, el pool de gente no vienen de una clase y de una cultura relativamente similar. Pero él piensa que sus hallazgos son hallazgos que vienen de su práctica médica, completamente. Y Daniel, y la segunda pregunta, a propósito de este malestar y de ser un terapeuta. Da claves en el libro, porque hasta aquí me parece que es un buen diagnóstico, ¿no? Hay una pulsión, hay dos pulsiones que están constantemente en pugna y que para construir una sociedad en paz hay que lograr un equilibrio entre estas dos pulsiones. ¿Qué dice el tratante Freud a la sociedad? ¿Qué hay que hacer? ¿O es solo el diagnóstico? Es bastante más el diagnóstico que la solución, pero Freud era un pensador más bien optimista en ese sentido. Yo creo que él no pensaba que las sociedades estuvieran condenadas a la autodestrucción, no pensaba que estos impulsos, si bien no se pueden apagar completamente en cada uno de nosotros, sí, las sociedades pueden construir, ¿no?, instituciones que permitan, ¿no?, la canalización de estas energías de manera más pacífica, ¿no?, de manera no destructiva con mayúscula, si uno quiere. Era alguien que creía mucho en la educación, era alguien que pensaba mucho que había que tener una política pública, ¿no?, que no permitiese que gente viviese en la extrema pobreza. Tenía esas intuiciones que están a rato un poco despegadas de esta reflexión más abstracta, que tiende a ser súper extrema, ¿no?, de que están estas pulsiones y que en el fondo vamos a ser siempre unos neuróticos, y algunos eso nos hace sentido, ¿no? Vamos a ser siempre neuróticos porque vamos a estar tensionados por estas dos grandes energías que nos tensionan. Oye, ¿y a quién lee Freud? ¿Quién influye a Freud? Porque, por ejemplo, leyendo tu hilo, en alguna parte dice, lo mismo sucede con la agresividad natural de los seres humanos. Yo pienso, aquí hay un antirrussonianismo. No piensa que los seres humanos somos buenos por naturaleza, ni que somos seres que son pacíficos. No sé si fue a mirar a Hobbes. Freud se forma en una tradición más bien científica, y lo que está mirando en general son los desarrollos de la biología y la fisiología de su tiempo. Él no tiene una formación en filosofía así como convencional, y era más bien reacio a esa idea. Él pensaba, ¿sí?, que lo que había que hacer era ciencia, y él creía que el psicoanálisis que él estaba desarrollando hoy día nos puede parecer medio extraño, porque tuvo trabajos con hipnosis, y su trabajo se basa mucho en esta idea de asociación libre, en la idea de inconsciente, pero él pensaba que lo que estaba haciendo era construir trabajo científico, investigación científica. Entonces la literatura básica con la que él se relaciona es la biología y la fisiología de su época. Él viaja a Francia a estudiar con los fisiólogos más importantes, un doctor que se llama Charcot, que lo termina de formar, pero siempre tratando de entender cómo se entendía en la época, cómo funcionaba el cerebro, el sistema nervioso, la histeria, la neurosis, que eran ya los conceptos que estaban empezando a funcionar en la psicoterapia, en la psiquiatría de la época. No debe haber sido el alma de la fiesta, decía Freud. No, pero parece que le gustaba mucho juntarse a conversar, era un tipo más bien revoltoso en la vida privada. Las crónicas de los hijos, las hijas, los nietos lo describen como un tipo bien hogareño, bien que le gustaba mucho como revolverla en la casa, pero no, cuando se trata como de decir que de revolver el gallinero políticamente, ahí yo creo que efectivamente era más reservado. ¿Y qué diría Freud hoy día si mirara a nuestra sociedad? ¿Ha cambiado algo o es nuestra propia naturaleza humana la que nos obliga a continuar entre estas pulsiones? Como entre hilos, entre pulsiones. Yo creo que, por supuesto, no. Freud pensó siempre que sus ideas surgían de la psicología individual, pero que podían aplicarse a las sociedades. Él tenía un concepto muy alto de sí mismo y no tenía la más mínima duda que lo que él había descubierto para el cerebro y para la psiquis de cada uno de nosotros podía aplicarse para la sociedad. Y en buena medida la trayectoria del siglo XX es una trayectoria de
en las sociedades occidentales al menos, de creciente abundancia, ¿no? Que nos hemos ido despojando, ¿no? De muchas de las restricciones que teníamos en el pasado ¿no? Para decidir con quién queremos dormir, para decidir con quién queremos vivir, para decidir qué queremos estudiar, y al mismo tiempo las erupciones de fenómenos violentos. Esto está escrito antes de, ¿no?, todas las masacres de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Al mismo tiempo esas pulsiones más destructivas tampoco desaparecen, sino que cuando surgen de manera más bien inesperada, surgen a borbotones, estallan como la venimos a llamar en nuestro país, efectivamente. Y no quiero meter las patas, pero me pasa de repente que veo a personas que hoy día están entrando a la universidad en un mundo que está hiperconectado, que está lleno de información, que está lleno de quizás posibilidades. O sea, esto no es ir a la biblioteca a buscar en una enciclopedia por si es que está la respuesta. Es inmediato, tenemos, no sé, chat GTP, inteligencia artificial que te da la información al instante. Pero están, de alguna manera, muy ansiosos, con un gran malestar. Hay un malestar en nuestra juventud, si uno quiere, que es muy patente. Tal vez una de las cuestiones que yo creo que diría Freud al respecto, y no hemos tocado todavía, es que el malestar de la cultura del siglo XX se asocia muy directamente con lo que Nietzsche llamó después, ¿no?, la muerte de Dios. Hoy día, ¿no?, Dios no nos sirve a la mayoría de nosotros para orientarnos en nuestra vida, ¿no?, para decirnos qué tenemos que hacer en cada momento. Han caído los pilares fundamentales de estructura. Y en la medida en que, no, una vez que cae Dios, dice Freud, ¿sí?, la necesidad por esa orientación no desaparece. Entonces, esa necesidad de seguridad no desaparece. La religión ya es ¿no?, lo que viene a reemplazar lo que los niños creen es la autoridad total y absoluta de los padres. Entonces, esa tensión por, ¿no?, tener más libertad, encontrar más espacios, tener más medios para hacer más cosas que nos parecen atractivas, pero al mismo tiempo vernos como sin orientación, que cuando estamos enfrentados a tener que tomar alguna decisión no estamos muy seguros no solo qué hacerla, sino por qué uno debiera hacer una u otra cosa. Esa, llamémoslo así, como angustia de ese momento, que yo creo que es parte de lo que tú estás comentando, Freud dice tiene mucho que ver con el ocaso de la religión. El problema, dice él, es que una vez el ocaso de la religión se produce por buenas razones. Es porque en una sociedad como la nuestra Dios no es suficiente para orientar nuestra vida. Y estaremos quizás frente al ocaso también de la política. Hoy día siento que cuando escucho, y me indigna escuchar que es un problema de la política, como si la actividad misma fuera mala. Pero creo que sí hay una demonización grande de la política como forma de guiar nuestra vida en comunidad, de la actividad política. Sí, Freud en ese sentido es un pensador extraño, yo diría, porque la política es una de las cuestiones con las que él no baila. No se mete mucho. Sus intervenciones políticas son más bien escasas y son en situaciones súper extremas. Tienen básicamente que ver, ¿no?, con el surgimiento del nazismo. Él vivía en Austria era un país católico. Él era judío. Sus intervenciones tienen fundamentalmente que ver como con intentar mantener alguna idea de estabilidad, ¿no?, y de posibilidad de seguir viviendo en el que él consideraba era la ciudad de toda su vida, Viena, y sus intervenciones apuntan siempre, y son más bien pequeñas, en esa dirección. Yo creo que Freud más bien lo que hace es enfatizar, y de ahí el título del libro, en la importancia de la cultura, ¿no? Y la cultura no entendía solo como gran cultura, sino la cultura son los bienes materiales, ¿no? Es el poder subirse a un auto por primera vez, el poder probar drogas por primera vez, el poder viajar, exactamente, ¿no? Entonces, las explicaciones de Freud en este tipo de trabajo, en estos trabajos en que está pensando más en la sociedad y menos en el individuo, apelan siempre a estos factores culturales, ¿no? El rol de la religión, la importancia del arte, el consumo. Hay además en este preciso periodo en el que Freud escribe y vive, una especie como de boom vienés, ¿no? O sea, Viena es lo que está a la moda. Vamos a Viena porque es cultura, porque es cosmopolita, porque son mezclas de varios mundos.
más de lo que era, me imagino, París en el minuto, de lo que era Berlín, de lo que era Londres. Viena la llevaba. Estoy pensando en Stefan Zweig, en Roth. Efectivamente, o sea, Viena es la capital del recién desintegrado, o durante buena parte de la vida de Freud todavía era el imperio austrohúngaro, y era en ese sentido lo que uno llamaría hoy día la ciudad más cosmopolita de Europa, porque convivían distintas nacionalidades. Había, por supuesto, la mayoría austriaca católica, pero llegaban, ¿no?, personas de todas partes, comerciantes, parte del servicio civil, ¿no?, de todo el imperio que arribaban a Viena. Y después del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, a contarla, sobre todo en la década del 20, un periodo de mucha innovación en todas las disciplinas artísticas, en la pintura, en la literatura, en la música, ¿no? Y en ese sentido, como esa libertad de experimentación es súper propia del pensamiento de Freud. Yo creo que una de las cosas que hace que este libro sea muy, muy atractivo de leer, que no sea un libro difícil de leer, que es un libro cortito de leer, es que es un ensayo muy iconoclasta, ¿no? Porque Freud lo que hace aquí es juntar distintas cosas que Freud leía de arqueología o de la China antigua, y después viajaba a Roma y hablaba de las esculturas en Roma, y después leía, se carteaba con los Zweig, y de todo eso juntaba, ¿no?, hacía una mezcolanza y producía estos ensayos como de interpretación cultural de nuestro tiempo. Era bien misceláneo. Era súper ecléctico. A diferencia, por ejemplo, de Arendt o de Weber, que quizás eran un poco más ordenados en la forma de investigación, un poco más academicistas. Sí, Freud tenía más bien una mala opinión de la academia en general, entre otras cosas porque a él lo habían rechazado, él no había podido hacer carrera, y en general, ¿no?, cuando él decide como derechamente decir que lo que va a interpretar es la vida psíquica a través de la interpretación de los sueños, ¿no? El establishment de la época se pasa una década burlándose de él, diciendo... ¿Qué es este señor? ¿Qué está haciendo? Efectivamente, usted está loco. Entonces él no le interesa demasiado escribir para ese público. Tiene algunos trabajos de ese tipo, ¿sí? Pero sobre todo ensayos como este, ¿no? El porvenir de una ilusión, que también es un ensayo sobre el tema del futuro de la religión. No son ensayos en ese sentido hoy día lo llamaríamos como de crítica cultural, y escritos para un público amplio. ¿Y lo leían en el momento? Muchísimo. Freud... O sea, llegaba a la librería, lo ponían en la vitrina y se vendía. Y en esa época, cuando un libro se vendía, cuando Stefan Zweig vendía un libro, vendía 500.000 ejemplares. Claro. Entonces, Freud tuvo un muy buen pasar hasta el final de su vida. Mantenía a todos sus hijos y hijas y nueros, ¿no? Mantenía a toda la familia, y buena parte de sus ingresos, ya cuando estaba más viejo, dice, atendía muy poco, eran de sus derechos de autor, de los derechos de traducción, de los adelantos por sus distintos libros. Así que no solo se lo leía mucho, y fue una figura muy, ¿no?, alguien que consiguió fama en su tiempo, ¿no? O sea, el nombre de Freud en su momento, ¿no?, en algunos sí tenía como el mismo peso que el nombre de Einstein, como alguien que realmente, un genio que había revolucionado y había, ¿no?, en un campo de donde no sabíamos nada, había creado una teoría que permitía, ¿no?, entender este malestar, estas dos pulsiones, ¿no?, que hacen que, a pesar del crecimiento económico, a pesar de que tenemos más libertad, ¿no?, vivimos en este estado de permanente insatisfacción y siempre coqueteando, ¿sí?, con conductas violentas. Entonces quizás es importante revisar este libro para entender lo que nos está pasando hoy día. Yo creo que de todas maneras, y como ha sido la invitación en los episodios anteriores, a leerlo con soltura, ¿no?, con cariño, sin la necesidad de nuevamente ir línea a línea o preocuparse, ¿no?, de volver al inicio si es que uno no hay algo que no entiende, porque justamente son ensayos que nos permiten reflexionar sobre lo que nos está pasando a nosotros en el contexto de la sociedad en que vivimos. Sin la necesidad de ser un literato o un experto. Por cierto. Bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti.